La perfusión consiste en que cuando nosotros sacrificamos a un animal y queremos coger una parte de su, ya sea el cerebro, el hígado, lo que queramos analizar, lo primero que vamos a tener que hacer, si queremos hacer inmunofluorescencias, y esto es importante, quiero que lo tengáis presente, solo en el caso de que queramos hacer inmunofluorescencias, vamos a tener que perfundir al animal. ¿Eso en qué consiste? Le vamos a quitar la sangre que tiene el animal para que nuestros tejidos estén limpios, eso a través de un buffer, que puede ser PBS o, digamos, en general, una solución salina, que lo que va a hacer es limpiar el tejido, y luego le vamos a poner una solución fijadora, que normalmente es para formaldehído, al 4%. Esto también depende, porque si hacemos microscopía electrónica, se pone otra mezcla de fijación y demás. ¿Por qué quiero que os quede muy claro que la perfusión no es una técnica que se haga siempre? Porque imaginaros que lo que queremos hacer es coger proteínas del cerebro, proteínas específicas del hipocampo y hacer Western blot. No tengo ni idea si estos términos os suenan, alguna vez habéis oído hablar de ellos o no. Pero si quisiéramos cuantificar proteínas del cerebro, nosotros no podemos fijarle antes porque nos cargamos, o sea, con la fijación lo que estamos haciendo es dejar el cerebro, es como tomar una fotografía de cómo están las células en ese momento y luego nosotros vamos a ir cortando el cerebro y demás, vamos a ponerles colorines para poder analizar esas células. Tiene sentido, pero si yo hago esa foto, si yo lo fijo, yo no puedo luego volver atrás y decir qué proteínas había en esa parte del cerebro, qué RNA había, etcétera. ¿Entendéis? Entonces, normalmente cuando un investigador, que eso a mí me ha pasado también bastantes veces, quiere hacer ambas técnicas, quiere, por ejemplo, ver cómo está el hipocampo, cómo están las células, pero a su vez también quiere ver cómo están las proteínas dentro del giro dentado, lo que se suele hacer es que al animal le vamos a pasar la solución de lavado, perdón, para quitarle la sangre, porque eso no nos influye, y luego vamos a quitar el cerebro, vamos a remover el cerebro y cortamos por hemisferios. Sabéis que el cerebro tiene 2 hemisferios, cortamos los hemisferios, uno de los hemisferios, el que vaya para proteínas, RNA, DNA, etcétera, lo metemos en nitrógeno líquido, eso va a ir a menos 80 grados para que se mantenga hasta que nosotros hagamos la mezcla del tejido y cojamos las proteínas y demás, y la parte que va a la inmunofluorescencia o inmunohistoquímica la ponemos en la solución fijadora. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Me seguís? ¿Me siguen la gente de Portugal o hablo muy rápido? Espero, por favor, si los chicos que habláis portugués no me seguís porque hablo muy rápido, podéis escribir a Ana Clara o a Nathan, que ellos os pueden explicar lo que estoy diciendo, pueden dar un resumen. Este proceso, como se hace, es que vamos a abrir al animal, ahora lo voy a enseñar en vídeo, vamos a inyectar una aguja por el ventrículo izquierdo hacia la aorta derecha. La aorta derecha la vamos a cortar y esto lo que nos permite, esto os lo voy a pasar, así que vais a tener tiempo para verlo, pero lo que nos permite es que cuando pinchamos, si os fijáis aquí en el ventrículo izquierdo, hacemos un corte en la aorta derecha, esto lo que nos permite es que la sangre vaya saliendo. Entonces la sangre va circulando por todo el organismo. Primero ponemos la solución de lavado y luego ponemos la solución fijadora. ¿Ok? ¿Qué es una disección? Entonces, una perfusión es para fijar el tejido. Una disección es diseccionar el tejido, es decir, remover el cerebro y quitar todas las partes del cerebro. Esto es cuál es el procedimiento de la perfusión, lo vamos a ver en el vídeo, y esto es un corte longitudinal del cerebro. Creo que en el vídeo que os pasé no había ningún corte longitudinal, todos los cortes que había eran coronales o transversales. Pero bueno, para que veáis cómo se ve el cerebro si lo cortáramos, si dijéramos tal que así, como rodajas así.
Como os digo, todo esto voy a pasar muy rápido. ¿Por qué? Porque la intención y el problema en clubes de ciencia con Zoom es que la intención de esto es hacer una disección, una perfusión real, como hicimos en Chihuahua, y entonces donde podéis ver más la anatomía y cómo se hace y demás. Pero como no tenemos esa opción, pues bueno, os cuento un poquito en qué consiste, vemos un vídeo real de cómo se hace y luego pasamos a las preguntas. Repito, no os voy a decir cada parte porque aparte de que vamos mal de tiempo, lo que quiero que se os quede en la cabeza es como el concepto de la técnica en sí, ¿vale? Y aquí también las diferentes zonas, os lo voy a ir explicando en el vídeo. Esto sería una vez que hacemos una perfusión, diseccionamos el cerebro y cortamos el cerebro de ratón en cortes coronales de dorsal a ventral, cómo se vería por inmunofluorescencia. Y hay más intervenciones quirúrgicas, que esto también es algo que me interesa que sepáis, no solamente a los ratones cuando hacemos un experimento, su destino final es sacrificarlos y analizar proteínas, DNA, RNA o hacer inmunohistoquímicas, sino que también hay otro tipo de cirugías, como por ejemplo la esterotaxia, en la cual nosotros somos capaces de inyectar drogas en el cerebro del animal y esas drogas pueden estar conectadas a bombas peristálticas, es decir, como si dijéramos, le ponemos al ratón una mochilita detrás donde tiene la droga y esa droga va conectada al cerebro, a la parte donde nosotros queremos inyectar la droga y la estamos inyectando por un tiempo determinado. Puede ser un mes, 6 semanas, 4 semanas, 3 días o también se pueden hacer inyecciones de drogas. Y aquí os quería presentar un poco cómo hago yo las estereotaxias. Primero ponemos al animal, como veis, en anestesia. Después de ponerle en anestesia, le ponemos en un aparato que fija tanto los oídos como la boca. Aquí algo importante que quiero que veáis con respecto al vídeo que os voy a mostrar después. Aquí el animal está siendo anestesiado vía gas. ¿Y por qué? Porque es mucho más fiable anestesiar un animal vía por gas, porque somos capaces de controlar cómo está el animal antes de que muera. Otras formas de anestesia las vamos a ver ahora después, que son básicamente inyecciones, pero el problema es que las inyecciones no todos los animales las toleran igual. Bueno, ni las inyecciones ni la anestesia por gas. Lo que ocurre es que en la anestesia por gas, lo que nosotros conseguimos es que si vemos que el animal está con palpitaciones de que se va a morir, pues bajamos la anestesia para controlar su estado. Una vez que hacemos eso, pues aquí veis un poco más en detalle cómo estamos haciendo un drill. No sé si lo veis, pero aquí yo lo que estoy haciendo es un agujero en la parte del cerebro donde quiero inyectar precisamente la droga. Aquí ya le he puesto la cánula, no sé si lo veis, es esta cosita blanca de aquí, que como veis va conectada a esta bomba de aquí. En esta bomba de aquí, se llama bomba peristáltica, pero vamos, aquí lo que tenemos es la droga que se va a ir suministrando, en este caso durante 6 semanas, al animal en la zona específica donde yo he puesto la cánula. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Después de que esto se ha hecho, le ponemos, por supuesto, analgésicos y medicinas para que el animal no sufra una vez que se despierte. Aquí seguimos, aquí creo que estaba cosiendo ya la cabeza del animal. Bueno, no, porque aquí está abierta. Pero bueno, esto ya está acá. Ah, estaba metiendo la bomba por la espalda. Esta bomba que veis aquí se hace un agujero y se le coloca como en la parte de atrás, como si tuviera una chepita, pero no le molesta. O sea, es un procedimiento bastante habitual y además da muy buenos resultados para evaluar drogas. Como veis aquí el animal ya le tenemos cerrado la cabeza.
le devolvemos a su caja y le ponemos calor, porque la anestesia lo que nos impide, lo que nos produce es que baja mucho la temperatura del animal, entonces queremos que esa temperatura no baje tanto. Y finalmente el animal se despierta y está tan tranquilo, encantado de la vida. O sea, este sería otro tipo de procedimiento dentro de la neurociencia. Y simplemente os lo quería mencionar. Inmunofluorescencias, es decir, nosotros hemos perfundido al animal, le hemos diseccionado, hemos cogido el cerebro y ahora queremos ver dónde las células neurogénicas que deberían de estar en él. Hipocampo. Hipocampo. Bien. Vale, os voy a comentar inmunohistoquímica con respecto a inmunofluorescencia. Es similar, o sea, porque la inmunofluorescencia también es una inmunohistoquímica. Al final estamos utilizando procesos químicos. Pero os cuento un poco de qué va esta técnica. Esta técnica sirve para identificar compuestos celulares o de tejidos y está basada en las interacciones entre antígenos y anticuerpos. ¿Toda la gente que está aquí entiende lo que es un antígeno y lo que es un anticuerpo? ¿Más o menos? ¿No? Vale, un antígeno es una molécula que va a inducir, por ejemplo, el COVID-19. Nos infecta y entonces eso va a inducir que nuestro cuerpo genere anticuerpos para protegerse de eso extraño que tenemos. Esos antígenos a veces pueden ser cosas tan sencillas como alergias que nos dan los pelos de los gatos, puede ser un medicamento que nos tomamos y que no nos viene bien, ¿entendéis? O sea, antígeno sería todo aquello que cuando entra en nuestro cuerpo va a desarrollar una respuesta inmunológica que va a generar el que nosotros desarrollemos anticuerpos para tratar de combatir a ese antígeno. ¿Tiene sentido? Y los anticuerpos son un tipo de proteínas de la sangre que se conocen como inmunoglobulinas. Esto es muy en general. O sea, hay muchos tipos de inmunoglobulinas, hay muchos tipos de anticuerpos y hay muchos tipos de antígenos. Pero para que tengáis una idea general. Entonces, si os fijáis, ¿qué es importante cuando queremos ver la relación antígeno-anticuerpo? Por una parte, es importante la especificidad. Esto significa cómo de selectivo es el anticuerpo que se une al antígeno. Es decir, si yo tengo el COVID, que es mi antígeno, y el anticuerpo que se está uniendo a ese antígeno, ¿cómo de específico es? ¿Cómo de se está uniendo porque realmente está reconociendo que es el COVID o se está uniendo y si fuera el virus de la gripe también se uniría? Eso es especificidad. ¿Cómo de bien reconoce el anticuerpo al antígeno? ¿Tiene sentido? Sensitividad, que esto es muy importante también y que me imagino que con lo del COVID lo habéis oído, con lo de las vacunas, vamos, o sea, muchísimo. Es cuánto necesitamos de antígeno para que el anticuerpo sea capaz de detectarlo. Es decir, ¿cuántos virus, por ejemplo, nosotros tenemos que infectarnos? ¿Cuánto tiene que haber en nuestro cuerpo de infección para que nuestro cuerpo genere anticuerpos en base a ese antígeno? ¿Qué creéis que es más importante? O sea, las dos cosas son muy importantes, pero ¿qué creéis que es más importante? Que un anticuerpo sea específico en cuanto a una vacuna, ¿vale? Vamos a hablar en el caso específico de la vacuna del COVID. ¿Qué preferimos? Las dos cosas son importantes, ¿eh? A ver, no me malinterpretéis, pero ¿qué creéis que es más importante? ¿La especificidad o la sensitividad? Teniendo en cuenta que las dos cosas son importantes. Pero ¿cuál creéis que podría ser un poco más importante? Bueno, yo creo que sería la especificidad porque pues permite al anticuerpo reaccionar de una forma más eficiente
En cambio, la sensitividad, quizás ya que uno está muy infectado, ya no tiene tanto caso como que reaccione el anticuerpo. O sea, no estoy diciendo que no son importantes las dos, pero quizás la especificidad ayuda a la eficacia del anticuerpo. Ok, ¿algún comentario más? ¿Alguien que tenga otra opinión Yo o pensé la misma opinión? Yo creo que la especificidad es más importante en contexto de investigación porque si estás estudiando algo en específico, una proteína en específico, necesitas verla solo a ella y si tienes mucha sensibilidad y poca especificidad, al final tus datos no te van a poder servir. O bueno, eso es. Ok, ¿alguna respuesta más? Yo, Silvia, bueno, no sé si que también esté, pero, o sea, lo que pensé es que, por ejemplo, en el caso de una vacuna, la sensibilidad importaría porque si pudiéramos controlar cuánto necesitamos de antígeno para que se produzcan los anticuerpos que necesitamos, pues para términos de vacuna lo que queremos es precisamente que con pocos antígenos generemos muchos anticuerpos. Entonces yo me iría por la sensibilidad. Exacto, en términos de vacuna, ¿vale, chicos? O sea, por supuesto, el anticuerpo tiene que ser específico. O sea, cuando llegamos a un nivel de generar una vacuna, nadie se va a plantear que el anticuerpo no es específico frente a ese antígeno, porque si no, no tiene sentido. O sea, si voy a hacer anticuerpos frente a pepinos y me van a infectar el COVID, no tiene sentido. Pero en términos de vacuna es mucho más importante la sensitividad. ¿Por qué? Porque a menos nos inyecten de partículas virales, de proteínas virales, cuanto menos nos tengan que inyectar para que nuestro cuerpo genere anticuerpos, significa que es más, o sea, que es más sensitivo el método y significa que nos va a proveer anticuerpos sin tener que llegar a un grado de infección. Porque imaginaros que si para que desarrolláramos anticuerpos nos tenemos que contagiar del COVID, pues entonces no tiene sentido la vacuna. ¿Sí? Sí, de hecho aquí en México, donde yo vivo, se aplicaron vacunas para la fase 3 de la vacuna CanSino. Entonces yo leí los estudios y decía que se hicieron 2 pruebas, ¿no? De partículas virales y se encontró que las personas que se les inyectaba 10 a la 4, 10 elevado a las 4, pues se empezaban a desarrollar sensitividad, pero a las personas que les ponían más carga viral, que sería de 10 a las 5, vieron que esas personas manifestaban síntomas más peligrosos. Ajá, exacto, era más peligroso. Entonces vieron que pues le bajaron, ¿no? A las 10 a las 4 partículas virales para empezar a generar esta respuesta, ¿no? Con la menor cantidad para que sea menos peligrosa para las personas. Exacto. O sea, lo que habéis dicho, especificidad, por supuesto, o sea, necesitamos que sea específico el anticuerpo. O sea, no estoy diciendo que esa respuesta sea incorrecta, no hay respuestas incorrectas. Es importantísimo que el anticuerpo sea específico, pero a la hora de generar una vacuna necesitamos fundamentalmente que también sea sensible, que no tengamos que infectarnos muchísimo para generar esa respuesta de anticuerpos, ¿ok? Entonces, el método de inmunofluorescencia se basa en esto, en antígenos y en anticuerpos, tal cual. ¿Cómo es la técnica general? Os lo explico rápido porque, de nuevo, ojalá este curso fuera en vivo y en directo y estuviéramos haciéndolo ahora. Lo primero, cortamos el tejido. Una vez que le hemos fijado, le vamos a cortar y hay diferentes técnicas de cortarlo. Hay técnicas que lo que hacen es congelar el tejido y lo cortan con criostato y hay otras técnicas que no congelan el tejido y lo cortan con vibratomo. En mi caso particular, siempre recomendaré el vibratomo por encima del criostato, aunque mucha gente, el criostato es como una técnica más antigua, digamos, y mucha gente ya simplemente porque tienen más práctica con el criostato, prefiere el criostato, pero en mi experiencia particular, al congelar el tejido, al meter el cerebro a menos 80 o lo que sea, a la hora de hacer inmunistoquímicas eso se ve y el tejido no está igual de bonito, digamos, como si lo cortáramos con vibratomo, que es el aparato de la derecha. Y esto es nada, esto si habéis ido alguna vez a una carnicería es como lo que te corta el jamón de york y el chope.
lo mismo, o sea, no tiene mayor historia. Tú pones a cuánto quieres que te corte cada rodaja, digamos, y nada, ahí dale que te dale, dale que te dale. Después vamos a hidratar el tejido. ¿Por qué? Porque es súper importante esto, ojalá que se os quede en la cabeza, que para hacer una inmunohistoquímica o una inmunofluorescencia, el tejido nunca se puede secar. Si el tejido se seca, ya no hay nada que ver. O sea, siempre tiene que estar hidratado. Y aquí utilizamos buffer, como por ejemplo el PBS, que es el que habíamos utilizado antes para limpiar la sangre. En algunos casos se hace una revelación del antígeno. ¿Qué significa? Que algunas veces el anticuerpo que queremos detectar, perdón, el antígeno que queremos detectar no se encuentra en la membrana de la célula, sino que se encuentra en el núcleo. Si se encuentra en el núcleo de la neurona, es mucho más difícil que el anticuerpo penetre. Entonces tenemos que hacer, digamos, agujeritos en la membrana, que eso es lo que se conoce como antigen retrieval. Todo esto es con palabras muy didácticas para que se entienda, para que el anticuerpo entre y sí podamos detectar los antígenos que están en el núcleo de la célula. ¿Tiene sentido? No se hace siempre. No se hace siempre. Por ejemplo, para células proliferativas, para ver células proliferativas que son células en división, sí que se tiene que hacer, porque precisamente lo que estamos mirando son células en proliferación y estamos mirando antígenos que están en el núcleo. Después vamos a bloquear el tejido para la especificidad exactamente, vamos a bloquearlo de modo que vamos a evitar que cosas que no sean nuestro antígeno se unan a nuestro anticuerpo. Y eso se utiliza incluso con proteínas de la leche o sea, con cosas muy, muy sencillas. Y luego vamos a detectar o a visualizar el sistema, y para detectarlo o visualizarlo puede ser a través de un fluoróforo. Vamos a utilizar un anticuerpo secundario de fluorescencia que nos permite con un microscopio ver dónde está la proteína que nosotros queríamos o la célula que nosotros queríamos, y luego vamos a montar el tejido. El anticuerpo primario, sí, no sé por qué se ha ido ahí al este. Entonces, ¿qué tiene de particular las inmunofluorescencias? Tienen de particular que lo que vamos a utilizar para detectar la molécula es un fluoróforo, un compuesto que cuando se excita una determinada longitud de onda por un microscopio va a lanzar luz a otra determinada longitud de onda, y nosotros lo vamos a poder ver a través del microscopio. Estos compuestos fluorescentes son los anticuerpos secundarios, y como os digo, pues necesitamos excitarlos a una longitud de onda para detectarlos a otra longitud de onda. La inmunofluorescencia puede ser directa, es decir, que el fluoróforo se una directamente al anticuerpo, o puede ser indirecta, que se una a los anticuerpos circulantes. Pero vamos, esto tampoco tiene mayor historia. Lo más importante es que en este tipo de técnicas lo vamos a mirar a través de un microscopio, que normalmente va a ser un microscopio confocal. Os había hablado de la neurogénesis en el hipocampo, y este es el hipocampo, el giro dentado, y aquí vais a ver todo lo que tenemos. Tenemos una capa de células moleculares, donde van a estar las dendritas de las neuronas maduras. Tenemos una capa de células granulares, que es donde se colocan las neuronas maduras. Una capa subgranular, aquí es donde se va a generar la neurogénesis. El hilus, que es la parte central del giro dentado, y luego en la otra parte tendríamos lo mismo. El proceso de neurogénesis abarca todo esto. Tenemos desde las células madre, conocidas como stem cells o tipo 1, que las vamos a detectar con los anticuerpos SOX2 y GFAP. Esto significa que necesitamos hacer inmunofluorescencias dobles, tanto de SOX2 como de GFAP, y contar las células que tienen ambos anticuerpos.
los progenitores, como os decía el otro día, en la neurogénesis no es solo que se formen nuevas neuronas, sino que esas neuronas lleguen a ser maduras y que se lleguen a integrar en el sistema. Los amplificadores, los progenitores amplificadores, como por ejemplo el MC-M2, son los que utilizaremos en este caso. Para neuroblastos y neuronas inmaduras vamos a utilizar la doble cortina y para neuronas maduras vamos a utilizar la NIU-N y el PROX1. No pretendo que os sepáis ninguno de estos nombres, sino simplemente como información para que sepáis cuáles son los anticuerpos que se utilizan en la neurogénesis adulta hipocampal. Y esto es un poco contándoos lo mismo. Entonces, esto es para analizar la neurogénesis, como os había dicho, las diferentes etapas, cómo se ven las células proliferativas, que esto creo que no lo había puesto, pero es el BRDU, que es un marcador que marca núcleos y por tanto necesita un antigen retrieval. Tampoco se había contado de las células gliales, que son los astrocitos. Los astrocitos son súper importantes en el proceso de neurogénesis, pero no se considera proceso de neurogénesis, es gliogénesis. ¿Qué ocurre? Que a través de estas células madre neurales podemos generar tanto astrocitos, tanto glía, como neuronas maduras. Eso no sé si lo sabíais, pero la célula madre neural puede dar lugar a un proceso de generar glía, generar astrocitos, oligodendrocitos, etcétera, o generar neuronas. Y por eso los tengo puestos aquí. Y entonces ahora era cuando venía el momento de explicaros el IMAG-G y no da tiempo. Entonces, os voy a contar cómo es el software y os voy a decir si os sentís cómodos haciendo la actividad conjunta en casa. No lo sé. Si pensáis que no, lo hacemos mañana conjunto, ¿vale? Este software que os había dicho de instalaros es un software que nos va a permitir, es un software gratuito desarrollado por los Institutos Nacionales de Salud de aquí de Estados Unidos, está programado en Java y nos va a permitir el procesamiento de imágenes. ¿Cómo se usa este software? Tenemos que abrir la imagen a analizar. Esto os lo voy a decir así de pasada, pero cuando vayamos a hacerlo lo hacemos todos en conjunto para que no tengáis problema. Abrimos una imagen, File Open, esto de toda la vida, File Open y abre la imagen que quieras. Por ejemplo, esta, del giro dentado. Una vez que la abrimos, vamos a hacer esta secuencia. Plugins, Analyze, Cell Counter y Cell Counter. ¿Esto qué nos va a permitir? Tenemos aquí la imagen abierta, como veis. Vamos aquí arriba, Plugins, Analyze, Cell Counter and Cell Counter. ¿Ok? Una vez que cliqueamos este último Cell Counter, lo que nos va a dar es que nos va a aparecer otra imagen igual que la que teníamos antes, pero ahora va a poner Counter. Significa que en esta imagen es donde nosotros vamos a poder contar. No sé si alguno se me está perdiendo. Y aquí veis que tenemos una serie de tipos celulares, o sea, tenemos hasta 8 tipos diferentes celulares que podemos elegir. Cada uno tiene un símbolo diferente. Entonces, imaginaros que seleccionamos el tipo 1, por ejemplo. Si yo cliqueo aquí y he seleccionado el tipo 1, el símbolo del tipo 1 aparecerá en esta imagen. Tendré que cliquear todas las células de ese tipo 1, vamos a suponer que son las verdes, pues tendré que cliquear aquí, 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 y esto no porque ya está fuera de nuestra capa molecular. Y al final nos dirá, ok, de tipo 1 tú tienes X células, por ejemplo 10. ¿Entendéis el concepto más o menos? ¿Sí? Ok. Entonces, tendríamos que utilizar un marcador para cada tipo de célula. Por ejemplo, si aquí estamos contando las células BRDU, que son las verdes, y los neuroblastos, que son las rojas, que son la doble cortina, lo que tendríamos que hacer sería, por una parte, utilizar
un símbolo tipo 2, por ejemplo, para las verdes o para las rojas, lo que sea, y otro tipo, yo he utilizado estos porque me gustaban los colores, pero que podéis utilizar cualquier tipo. Lo único que cuando seleccionéis, ok, para las BRDU voy a utilizar el tipo 1, pues siempre que veáis una célula BRDU, que en este caso son las verdes, tenéis que tener cliqueado el tipo 1 y ir dando. ¿Vale? Bastante sencillo el software. ¿En qué consiste el ejercicio práctico? Que es, creo que casi imposible, pero si queréis podemos intentarlo hacer. Consiste en que por grupos yo voy a dar una serie de imágenes. Vais a tener que abrir el software Imagy y seguir los pasos que os he dicho. Y cada estudiante tiene que analizar al menos una imagen y tener el dato de esa imagen. Como por ejemplo, un estudiante tendría que analizar esta imagen. Y luego tendréis que rellenar un formato así en el cual vais a contar las células BRDU y las células double corting. Como creo que no va a dar tiempo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a centrar solamente en las células BRDU, que son las verdes, ¿vale? Que son las más fáciles. Entonces, os olvidáis de las células double corting y tenemos las células BRDU. Las que tenéis que contar son las células verdes. Yo voy a añadir ahora 2 carpetas en el chat, unas que serán del grupo A y unas que serán del grupo B. Voy a hacer salas con diferentes personas y unos serán el grupo A y otros serán el grupo B. Tenéis que contar las células dentro de vuestro grupo. ¿Alguna duda?